Para eso estoy cargando ya el tema de hoy. ¿Sí, no? Se ve, Julio. Ok. Ustedes lo ven pantalla completa, ¿no? ¿O no? Sí. No lo veo pantalla completa. No tan cerca, pero sí, pantalla completa. No tan cerca. No, por eso no sé si es por la plataforma o hay una forma de agrandarlo, no estoy seguro. Eso es lo que estoy tratando, incluso yo no lo veo cerca. Y ese es un problema, porque a veces está escrito tan chiquito que no veo nada. A ver. No, más o menos. Entonces, se le llama también variables cualitativas o se le llama a veces dummies. Dummies puede querer decir tonto o puede querer decir como que se dice algo que te sirve, ¿no? Algo utilitario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, acá tenemos colores por una vez en la vida, porque creo que les había contado, ¿no? Que en un momento determinado me interesé por hacer las diapositivas en látex. ¿Por qué? Porque la mayoría de los programas actualmente en uso son capaces de emitir un informe en látex. O sea, uno lo manda a una impresora que tenga látex o algún programita y ya sale el informe completo. Pero la verdad que no me gustó. Así que, bueno, tengo un par de clases hechas con látex y nada más, esta quedó. Ya la pasaré a MathType, que es lo que yo uso. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo se usan estas variables dummy? Bueno, un caso es cuando se desea verificar la influencia de una variable que es un estado, sí o no, digamos, dicotómica se le llama en general, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser, nosotros vamos a hacer este ejemplo, vamos a desarrollar todo el tema con este ejemplo que es bastante apelativo, digamos, Pindyck y Rubenfeld utilizan el modelo de dos periodos, un periodo de guerra y un periodo de paz. Nosotros vamos a utilizar una regresión que se llama regresión de Mincer. Esta regresión de Mincer tiene su origen en la teoría del capital humano que se desarrolló en la Universidad de Chicago. Saben que Chicago es la cuna de los monetaristas y en general, digamos, de la ortodoxia, ¿no es cierto?, liberal. Sería de alguna manera, digamos, la gran pelea que se dio en su momento fue entre Keynes y Hayek. ¿Tienen idea de eso? No sé si hablamos acá del rap de Keynes y Hayek, o fue en otra clase, fue en la de micro, me parece. Hay un rap muy interesante que aparece en YouTube, donde se personifica a Keynes y Hayek cantando rap, haciendo esta pelea de gallos, ¿no? Y muestra, pero está muy bien, como rap es una porquería, pero como explicación de las teorías que sostenían Keynes y Hayek está buena porque muestra el espíritu de cada una de ellas, ¿no es cierto? Fíjense que no hay cosa más opuesta que la idea de que cuando hay una crisis hay que aumentar el gasto del gobierno y lo que dice Hayek de que hay que achicar el gasto del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, les recomiendo fuertemente ver es que van a ser economistas en breve, ver ese rap. Pero, y esa dicotomía entre lo que podríamos decir, no sé si decir progresismo, digamos, keynesianismo y la ortodoxia liberal, que tuvo llamémosle así, su
su personificación en Keynes y Hayek. Luego se trasladó la parte, digamos, de la ortodoxia a Chicago, la Universidad de Chicago. Y ahí estaban los tipos más liberales, digamos, ¿no? Minster, Becker, perdón, no Minster, sino Becker, Friedman. Y, digamos, de allí, de la influencia de esos maestros, surgieron los ideólogos de la nueva macroeconomía clásica, Lucas, Sargent, aunque ellos no estaban en la Universidad de Chicago, pero incluso Hayek lo invitaron a la Universidad de Chicago también. Luego fue a Estados Unidos. Bueno, y ahí se desarrolló lo que se llama la teoría del capital humano, que es esta que a ustedes les parecerá muy, digamos, apelativa, porque en todos lados se la comenta, de que la gente gana de acuerdo a sus atributos, ¿verdad? O sea, ¿qué sería? Y si le brindás más, digamos, al trabajo, te pagan más. Sería una cosa así. ¿Y qué puedo hacer para mejorar mi salario? Bueno, podés educarte. De hecho, ustedes están acá por eso, ¿no es cierto? Esperan, digamos, que la educación universitaria les brinde un mejor salario. Está la experiencia también, y después hay una serie de variables que son más bien de control, es decir, por ejemplo, no es lo mismo un salario en la Patagonia que un salario acá, porque como allá las cosas son más caras, porque hay que llevarlas, se paga más, bueno, etcétera, etcétera. Esencialmente, en lo que hacía hincapié Mincer, que fue, digamos, de todos ellos fue el econometrista, el más dedicado a la econometría, era, digamos, a la influencia de la educación como acumulación de capital humano, sería así. También la experiencia, pero esencialmente la educación. Entonces, la regresión explica el salario, que sería el Y, el salario, y a partir de las explicativas, años de educación y años de experiencia, ¿sí? Y otras de control, como dijimos, ¿no? Bien. Tiene una forma log-lin, fíjense, porque el salario está en logaritmos, y esto se debe, recuerden ustedes que la perturbación le transmite las características distributivas, en nuestra teoría, a la explicada, ¿no? ¿Por qué? Porque las otras son determinísticas, en principio, de acuerdo a nuestros supuestos. Entonces uno diría, bueno, entonces se debería verificar que la distribución estadística, ¿no es cierto?, la distribución de probabilidad del salario tendría que ser normal si es que estoy suponiendo que la perturbación es. Resulta que la distribución del salario no es normal, es así más o menos, ¿no? O sea que hay muchos con poco salario y muy poquitos con mucho salario, y no hay ninguno con salario cero o menor que cero, por lo tanto no lo puedo aproximar a una normal. Pero si yo tomo el logaritmo de esta distribución, resulta ser que es bastante parecida a una normal. Entonces lo que hizo Mincer, aunque lo justificó de otra manera, de una manera más económica, digamos así, con supuestos económicos y su modelito, etc., logró que, digamos, el logaritmo de la Y fuera aproximadamente normal, con lo cual se justificaba que la perturbación U sub I fuera normal. ¿Está bien? Bueno, ahora, digamos, en los años 60, 70, surgió que había una gran diferencia entre los salarios de las personas digamos, no blancas, ¿verdad? En esa época el grueso de la población eran blancos y negros, ¿verdad? No había muchos hispanos como hay ahora en Estados Unidos, esa inmigración llegó después. Entonces empezó a estudiar ni tampoco asiáticos, que también hay mucho ahora. Además los norteamericanos son muy sensibles al tema de la raza, ¿vieron? Ustedes saben que, digamos, uno de los datos, digamos, de las personas es la raza. En nuestro caso eso ya no existe más. A ellos les importa mucho saber el origen racial. Entonces empezó a verificar que los salarios de los no blancos, por decirlo así, eran peores que los de los blancos. Entonces hubo que incorporar esa característica cualitativa, ¿verdad?
Entonces, hubo que incorporar una variable que fuera blanco no blanco, o negro blanco, o como fuera. Más modernamente, otro tema que empezó a estudiarse bastante es la discriminación de género, es decir, que a las mujeres por los mismos puestos se le paga menos que a los varones, ¿no? Y eso también pasa en Estados Unidos. Entonces también está eso, ¿no? O sea, esa variable dicotómica, aunque ahora ya es multidicotómica, ¿no? Pero normalmente, o antes, era varón y mujer, ¿no? O sea, no había otras variantes. Entonces eso es una variable dicotómica, porque está el atributo, por ejemplo, supongamos que elegimos que la variable se llame mujer. Entonces, ¿qué lógica tiene eso? Si es mujer va a tener un 1, si no es mujer va a tener un 0, como diciendo, ¿tiene el atributo femenino? Sí, no. Y si le llamo hombre a la variable, puedo elegir cualquiera de las dos, va a tener un 1 para los hombres y un 0 para las mujeres, ¿está bien? Entonces, esa es la historia. O sea, digamos, es la forma de incorporar variables dicotómicas en una regresión. Nosotros vamos a hacer este ejemplo, la discriminación salarial, ¿verdad?, de las mujeres. Y ahí tenemos un cuadrito, fíjense, que dice registro, 1, 2, 3, 4, salario, educación, cantidad de años de educación, experiencia en años. En general, para la experiencia se toma la edad, o la edad menos 18 años, ¿no? Porque es muy difícil, no está cuantificado, no hay, digamos, en las encuestas permanentes de hogares o su similar en Estados Unidos o en otros lugares, no hay tal cosa como la experiencia en el oficio, no está ese dato. Entonces se supone que la gente labura desde los 18 años y bueno, mientras más años tiene, más experiencia tiene. Acá hay algo interesante, porque el resultado empírico, ¿verdad?, de la experiencia o de la edad, así, tiene una forma creciente, pero no linealmente creciente, no, sino como una forma cóncava, ¿no? O sea que crece mucho al inicio, pero después crece menos, lo cual está reflejando la realidad de que una persona que tiene muchos años, o tiene muchos años de experiencia, ya no es tan valiosa, ¿verdad? No solo porque se vuelven mañosos los viejos, tengo la posibilidad de decirlo porque hoy cobré mi primera jubilación, pero además porque, digamos, en este momento que está tan cambiante la tecnología, una persona que sabe mucho de una determinada cuestión, probablemente sepa los métodos viejos, y quizá los empleadores prefieren a alguien en blanco para instruirlo en las nuevas metodologías, ¿verdad? Hay una película muy interesante que se llama El señor Smith, que habla de un actuario que, digamos, cree que su experiencia en la ciencia actuarial es muy valiosa, entonces le deja los libros a su sucesor, que es un pibe, y bueno, y el pibe ni los usa, por supuesto, porque usa la computadora, ¿verdad? No le interesa la vieja ciencia, por decirlo de alguna manera. Bueno, nosotros vamos a trabajar solo con la variable educación, para que se vea, digamos, para no complicar. ¿Para qué complicar en la ciudad? Manal, ¿conoce Manal? No. Bueno, vamos a ver cómo es esta historia. Yo tengo una regresión del logaritmo de la Y, o sea, del salario, explicada por los años de educación. ¿Bien? Entonces, cuando haga la regresión por mínimos cuadrados ordinarios, lo que voy a explicar es la esperanza del logaritmo del salario, ¿verdad?, que va a ser igual a beta 1 sombrero más beta 2 sombrero por la educación de esa persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a decir? Que hay una persona que tiene 11 años de educación, considerando la primaria, etcétera, me va a decir, de acuerdo a la regresión, en promedio, cuánto gana la gente que tiene esos años de educación. No es que ese tipo va a ganar eso, pero en promedio, y funciona, ¿no? Funciona bastante bien. En general, por cada beta 2 es aproximadamente entre 0,6 y 0,12, ¿no? Depende un poquito, y significa que, digamos, cada año de educación aumenta el salario, digamos, desde el punto de vista estadístico, entre un 6 y un 12%. Así que ustedes hacen bien, digamos, en seguir estudiando, ¿no?
estadísticamente van a ganar más que uno que no hizo la universidad. Ahora, esta regresión, digamos, no está distinguiendo entre asalariados y asalariadas. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿cómo podría yo detectar, digamos, esa diferencia? Bueno, una posibilidad sería generar una variable que se llame hombre sub i. Entonces esa variable hombre va a tener un 1, eso es convencional, ¿no? Si está el atributo es un 1, si no está es un 0. Podría haber puesto mujer también, ¿no? Sería más políticamente correcto haber puesto mujer, pero como yo no lo soy, puse hombre. Fíjense acá, ¿no? Esta es la variable hombre, entonces estamos diciendo que el individuo 1 es un hombre, el individuo 2 es una mujer, 3 mujer, 4 hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría acá? ¿Se puede hacer esta regresión? Sí, se puede perfectamente, no hay ningún problema. Va a haber unos y ceros en esa columna de la matriz X, ¿cierto? Unos para los hombres y 0 para las mujeres. Para llegar a la regresión, con mínimos cuadrados ordinarios, voy a obtener los beta sombreros. Entonces acá voy a tener, fíjense, la esperanza del logaritmo del salario va a ser igual para los hombres, ¿verdad? Beta 1 sombrero más beta 2 sombrero, más delta sombrero. ¿Por qué? Porque en el caso del hombre, esta variable hombre va a tener un 1 y va a sumar, digamos, intercepto, fíjense que este es el intercepto, va a sumar intercepto en el caso del hombre. Y beta 2 me va a dar la pendiente que me dice por cada año de educación cuánto más crece el logaritmo del salario. ¿Ok? Sin embargo, para las mujeres, ¿ven? Hombre es igual a 0, quiere decir que variable no aporta nada. Entonces, para las mujeres, la esperanza del logaritmo del salario va a ser beta 1 sombrero más beta 2 sombrero por la cantidad de años de educación que tenga esta persona, ¿verdad? Ahora, no estamos aquí, digamos, forzando que los hombres tengan mayor salario que las mujeres, porque delta no necesariamente es un número positivo. Por favor, tengan cuidado con eso. No estamos acá nosotros, al hacer el modelo, forzando, no, puede ser que tengan menos salario, porque delta puede ser negativo. O también podría ser no significativo. Y eso, desde el punto de vista estadístico, querría decir que, digamos, el género o el sexo, no sé muy bien cómo decirlo, no tiene importancia, o no tiene importancia estadística. No tiene importancia estadística en esta muestra, ¿está bien? En esta muestra, ¿no? Porque todo lo que define la econometría es respecto de la muestra que se tomó. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, si delta resulta ser significativa, existe diferencia relevante entre los salarios, la inclusión de la DAMI ha dividido la regresión original en dos. Fíjense, la regresión original se divide en dos regresiones que tienen la misma pendiente, porque beta 2 sombrero es el mismo para ambas, pero tienen distintos interceptos. Uno podría haberse preguntado, ¿no sería mejor hacer una regresión para los hombres y otra regresión para las mujeres? Bueno, el problema es que, supónganse que yo tengo 100 observaciones. Tengo 50 mujeres y 50 varones. Si yo hago dos regresiones, voy a tener 50 menos 2 grados de libertad, pues hay dos parámetros, ¿verdad? El intercepto y la educación. Voy a tener 48 grados de libertad en cada una de las regresiones. Mientras que si yo hago la regresión esta con la DAMI, yo voy a tener 97 grados de libertad, porque tengo 100 observaciones y 3 parámetros. Entonces, es mejor, digamos, la precisión de la estimación en la variable, digamos, en la regresión agrupada con la DAMI que en dos regresiones separadas. Al tener más grado de libertad tengo mayor precisión. Ahí está, ¿ven? Fíjense, este sería la regresión agregada, el truco de la DAMI. Separarlo en dos regresiones, dos rectas de regresión,
una para los hombres y otra para las mujeres, acá se ha supuesto que a los hombres se les paga más, que es lo usual, ¿verdad? La discriminación salarial existe. O sea, y es favorable a los hombres y contraria a las mujeres. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Sigamos adelante. Ahora, esta elección de plantear, digamos, que la discriminación se plantea sobre el intercepto, sería algo así como admitir que la valoración de la educación es la misma para ambos. O sea, fíjense, el beta 2 es el mismo para ambos. Eso sí lo forcé yo. Por ahí no sería así, ¿no es cierto? ¿Por qué no hacer al revés? ¿Por qué no hacer que de movida sean los mismos interceptos, pero haya una diferencia en la valoración, es decir, en el beta 2 de estas regresiones? Bueno, está bien. O sea, ahí está, ¿no? Entonces yo partiría de logaritmo de la y, pondría beta 1 más beta 2 por educación, y para lograr tener un plus, llamémosle así, o un menos, en la pendiente para el hombre que para la mujer, voy a generar una variable que sea hombre por educación. Hombre por educación. Entonces, ¿qué pasa con esto? La variable educación se va a multiplicar por hombre, y entonces esta nueva variable, hombre por educación, va a valer 0 para las mujeres, porque hombre vale 0 para las mujeres. Mientras que va a valer educación para los hombres. O sea que yo voy a tener para los hombres la educación suma beta 2 sombrero y gamma sombrero. ¿Ven? Como dice acá, la esperanza del logaritmo de la y sub i es igual a beta 1 sombrero más beta 2 sombrero más gamma sombrero por educación sub i para los hombres. Mientras que para las mujeres, digamos, esa variable nueva, hombre por educación sub i, resulta ser 0, entonces para las mujeres la pendiente es solo beta 2. Solo beta 2. De vuelta, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que yo estoy forzando que la pendiente sea mayor para los hombres? No, porque gamma podría ser negativo o podría ser no significativo. Si es no significativo, me diría que la valoración es aproximadamente la misma para los hombres que para las mujeres. Si es negativo, me diría que hay discriminación a favor de las mujeres en este modelo, ¿verdad? Si esto fuera negativo, ¿por qué? Porque los hombres tendrían una pendiente menor. ¿Cómo lo puedo graficar a esto? Bueno, estas son dos rectas de regresión, igual que antes, pero con diferente pendiente y el mismo intercepto. Acá está, ¿ven? Acá hemos igual supuesto que gamma es positiva y significativa. Acá está mal, ¿no? Porque nunca yo puedo decir que un gamma sombrero es significativo. Encima está mal escrito, ¿no? El gamma es el que es significativo, ¿verdad? El gamma sombrero es una estimación del gamma. El que es o no es significativo es el gamma. ¿Está bien? Ténganlo en cuenta. Está mal expresado, digamos, ¿no? Y acá se presentan ambas rectas de regresión. Fíjense que acá hemos supuesto que a los hombres se les valora más, por eso la pendiente es mayor, y obviamente la agregada está en el medio. Y bueno, obviamente, ¿no es cierto? Por las dudas, uno lo que tendría que hacer en realidad es incluir la variable de discriminación tanto en el intercepto como en la valoración de la educación. ¿Sí? Esta sería la regresión más completa, por decirlo así, y en general, eso lo vamos a ver en la clase que viene, las regresiones tienen que tratar de incluir todas las variables que influyen. Después, en todo caso, si son no significativas, se vuelan. Pero es mucho más dañino omitir variables que incluir variables de más. Las variables de más se pueden retirar, mientras que las variables que faltan introducen sesgo en las estimaciones. Eso lo vamos a estudiar la clase que viene más en detalle. Bueno, ¿y acá cómo sería?
Bueno, que para los hombres el intercepto es beta 1 sombrero más gamma más delta sombrero, y mientras que para las mujeres solo beta 1 sombrero, y que la pendiente para los hombres es beta 2 sombrero más gamma sombrero, mientras que para las mujeres es solo beta 2 sombrero por año de educación, ¿verdad? Y por supuesto, habrá que ver la significatividad que tienen delta y gamma, y me indicará eso si existe discriminación salarial y para qué lado, ¿verdad? Acá tenemos la gráfica. Lo que hemos hecho es dividir la regresión original en dos regresiones separadas por el género que tienen diferente intercepto y diferente pendiente. Y lo hemos hecho con poco gasto de grados de libertad. Eso es lo más mejor, ¿no es cierto? ¿Alguna duda con respecto a esto? No por ahora, profe. Bueno. Digo, ya que estamos en la regresión de Mincer, veamos un segundo la interpretación, ¿verdad? La interpretación de la regresión de Mincer, como es log-link, fíjense que yo lo que tendría que decir en este caso es que cada año de educación, ¿no? Esto ya lo explicamos en la clase anterior, pero aprovecho para remarcarlo, cada año de educación me aumenta beta 2% el salario. Es decir, yo tengo acá el logaritmo de la Y, y entonces eso indica una tasa de crecimiento. Mientras que acá no tengo logaritmo. Entonces yo miro acá un año más de educación, cada año de educación, me da, por ejemplo, dice 0,10 acá, supongamos, ¿no? 0,10. ¿Cuál es la interpretación? Que cada año de educación me da un 10%, porque esto es un logaritmo, se interpreta como tasa, me da un 10%. ¿Y por qué 10%? Porque 0,10 es 10 dividido 100, o sea, 10%, ¿verdad? De aumento del salario. Ahora, ¿qué pasa con este beta 1? Bueno, este beta 1 sería algo así como, digamos, el aporte que no tiene que ver con la educación, ¿no? Solo por el hecho de ir a laburar, este tipo va a ganar no beta 1, sino que el logaritmo de su salario va a ser beta 1. Entonces el salario básico, digamos así, para un hombre que tiene educación 0, ¿ven? Si el hombre tiene educación 0, entonces lo único que va a sumar es este beta 1, ¿no? Si el tipo tiene educación 0, este término se va, acá, ¿no? Acá este término se va, entonces me queda solo beta 1. Pero lo que dice acá no es que este es el salario básico, sino que el salario básico sería E a la beta 1. E a la beta 1. ¿Eh? Porque yo tendría que tomar el logaritmo acá para tener la Y, y al tomar el logaritmo, tendría que hacer la exponencial del logaritmo para tener la Y, y entonces me quedaría la exponencial beta 1 sombrero, sería la esperanza del la esperanza del salario básico, digamos así, o de la persona que tiene 0 educación. Aunque ya sabemos que siempre el intercepto, esto podría dar incluso negativo, ya sabemos que el intercepto, la interpretación económica del intercepto no es tan importante. Por otro lado, también hay otro problemita, porque yo tengo acá la esperanza del logaritmo, y la esperanza del logaritmo no es lo mismo que el logaritmo de la esperanza, pero digamos que en una primera aproximación yo podría decir que la esperanza de E a la beta 1 sombrero es igual a la esperanza de la Y. No es correcto del todo, de la Y sub I, ¿no? No es correcto del todo, pero aproximadamente lo es, ¿verdad? Recuerden siempre que la esperanza no es lo mismo la esperanza de una función que la función de la esperanza, ¿está bien? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a la ecuación de Mincer?
Bueno, la ecuación de Mincer funciona, ¿no es cierto? Entonces uno dice, la verdad que el profesor critica en forma injusta al pobre Mincer. No lo critica en forma injusta. Lo que pasa es que el hecho de que se verifique empíricamente no quiere decir que la interpretación sea esa. ¿Está bien? Se me ocurre que quizás les voy a pasar un lindo texto sobre la ecuación de Mincer, que nos va a motivar como economistas. Esta teoría del capital humano es una interpretación de esa regularidad estadística, pero no es la única. Hay otras interpretaciones que plantean, digamos, que este resultado tiene una explicación diferente, ¿verdad? Acá lo que plantearía sería, bueno, si yo me educo, entonces tengo un gran capital humano, entonces voy a ganar mucha plata. Bueno, puede ser, ¿no es cierto? Pero si no te preparas como economista y no hay demanda de economistas, sonás, ¿no es cierto? Entonces, este modelo, en cierto sentido, está determinado por la oferta, ¿no? O sea, el que ofrece trabajo es el tipo que se prepara, genera su capital humano, etc. Pero omite este modelo la demanda, ¿no? Omite la demanda. Y además omite muchas otras cosas, ¿verdad? En general, el estudio de las leyes salariales es bastante más complicado. Ustedes habrán visto, eso ya en otras materias, lo que se llama el salario de eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la regresión de Mincer es muy útil, pero, digamos, su interpretación puede dar lugar a discusión. Interpretación filosófica, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, chicos, chicas? ¿Chiques? ¿Alguna duda? Por ahora no. Marcelo, Manuel, Sebastián. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo andas, querido? Bien, ¿Tenés bien. micrófono? No lo puedo creer. Sí, lo arreglé. ¿Francisco te consiguió uno? No, por mi cuenta lo arreglé. ¿Qué Una tal? consulta, profesor. Sí, Específicamente en el modelo de Mincer, sí. ¿el beta 1 de intercepto no sería importante porque nos estaría diciendo algo así como el salario mínimo de una economía? Sí, ¿no? O sea, acordate que lo que nosotros vimos sobre ese tema, es que vos estás ajustando en una zona, ¿verdad? En la cual estás ajustando con una recta, en principio, ¿verdad? Pero la curva puede tener una forma muy diversa. Entonces, como vos estás ajustando en un lugarcito, por ahí el intercepto te da negativo. ¿Y qué vas a decir? ¿Que el salario mínimo es negativo? Claro, está bien. Entonces ese es el problema del intercepto, que vos estás extrapolando a una zona de educación cero, donde realmente no hay nadie que tenga educación cero. Entonces, no, porque fíjate que vos te vas hacia el cero de educación, pero no hay nadie que tenga cero de educación, por lo menos en una sociedad con educación primaria obligatoria, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se te complica. Bien. Perfecto. Bueno, vamos entonces a abundar sobre el tema. Hay unas dummies que se llaman dummies estacionales que tienen que ver con la regresión de, digamos, datos. Ustedes saben qué es la estacionalidad. La estacionalidad tiene que ver con que muchas variables económicas tienen un comportamiento diferente según la época del año, ¿no? Eso tiene que ver con cuestiones, llamémosle así, sociales y cuestiones naturales. O sea, si uno estuviera estudiando el agro, la producción en el agro, evidentemente habría tiempo de cosecha, tiempo de siembra, la producción se regiría estacionalmente. Y sociales en el sentido de que, por ejemplo, el PBI del primer trimestre siempre es más bajo que el PBI del último trimestre del año anterior. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre se dan las vacaciones, las paradas de planta, el mantenimiento, etcétera, y la producción decae. Mientras que en el último trimestre del año
todo el mundo, por una cuestión social de la organización del gasto, todo el mundo tiene que gastar mucha plata. Una cosa rara, ¿no?, que se da, que como hay presupuestos asignados, uno tiene que agotarlos en el año, porque si no los gasta, se pierden. Ustedes pensarán que quizá eso solo ocurre en el sector público, pero yo trabajé mucho tiempo en el sector privado y era la misma cosa, ¿no? Es decir, cuando llegaba octubre, noviembre, se ponían como locos, le faltaba gastar la mitad del presupuesto, se han llegado a traer caños, yo trabajaba en la industria del petróleo, se han llegado a traer caños por avión, ¿no es cierto? O sea, cosa muy rara porque había que gastar ya, tenía que estar ya el material antes que cerrara el ejercicio, y entonces se produjeron gastos que no, digamos, muchas veces caricaturescamente ese desperdicio de recursos se plantea o en el sector público o en las economías socialistas. Bueno, la industria del petróleo, que es la más capitalista que hay, también tenía eso, así que me parece que depende del género humano nomás. Y es muy social, ¿no? Porque ¿quién dijo que el cierre del ejercicio es en diciembre? Bueno, lo dijo alguien, la contabilidad. Entonces, por eso es que existen, ustedes habrán visto, datos desestacionalizados. O sea, ningún economista puede decir con cierto viso de seriedad que el PBI bajó porque estamos en el primer trimestre y es menor que el del trimestre del año, el último trimestre del año pasado, porque no es una comparación válida, ni siquiera con datos contantes, ¿verdad? Indexados, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que se hace es comparar con el mismo periodo del año anterior, mismo mes, mismo trimestre del año anterior, y digamos a valores constantes, o se busca una desestacionalización, que sería como un suavizado de la curva, ¿verdad? Ya vamos a volver sobre eso cuando veamos serie de tiempo en la segunda parte. Ahora, una forma de no ver afectada la regresión, digamos, por este tema, es utilizar estas variables dummy. Entonces uno, supongamos, tiene datos trimestrales, puede usar una variable dummy por cada trimestre, ¿verdad? Entonces tiene una dummy 1, que tiene un 1 en el primer trimestre, justamente, y 0 en los otros trimestres. Fíjense, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, etc. Dummy 2, misma cosa, Ahora, uno los incluye. ¿Y qué me estaría diciendo eso? Bueno, veamos cómo es el modelo. No se pueden poner las 4 dummies y el intercepto porque se produciría un problema de multicolinealidad, que lo vamos a explicar en un minuto. Entonces, se pone todas menos una. Supongamos, vamos a ver este modelo. Supongamos que en un país el PBI se explica esencialmente por la exportación. Es un país factoría, digamos, ¿no? Entonces, la exportación determina el PBI. Entonces, para evitar el tema de la estacionalidad, se le agregan, además del intercepto y la expo, se le agregan dummy de segundo trimestre, dummy de tercer trimestre y dummy de cuarto trimestre a la exportación. Entonces, ¿cómo sería la interpretación de estos beta? Bueno, en principio yo tengo un intercepto, beta 1, que justamente sería el intercepto correspondiente a la variable dummy que no figura. O sea, sería el intercepto correspondiente al primer trimestre. Que sería el primer trimestre, el intercepto vale beta 1. Y el segundo trimestre, bueno, el segundo trimestre va a valer beta 1 más delta 2, porque esta variable va a tener un 1 en el segundo trimestre. ¿Ven? Entonces la interpretación de delta 2 es el plus o menos, o sea, el incremento del intercepto en el segundo trimestre. Puede ser un más o un menos, ¿verdad? El delta, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Lo mismo, el delta 3 es la diferencia en el intercepto, ¿cierto?, cuando estoy en el tercer trimestre respecto del primer trimestre, siempre tomando como base la dummy omitida. Lo mismo para delta 4. Otra posibilidad, bueno, acá está el tema, ¿no?, de por qué no pueden incluirse las
las 4 dummies, fíjense que yo he dibujado acá la matriz X de los datos. Recuerden que la matriz X tiene una fila de 1 para destinar el intercepto y después estaría la expo, ¿no? Hay 12 datos ahí. Si yo incluyo las 4 dummies, fíjense que la suma de estas 4 columnas me daría exactamente la columna de unos. Quiere decir que hay una dependencia lineal perfecta entre estas 5 variables. Entonces, esta matriz tendría rango, tiene una dimensión de columnas igual a 6, pero tendría rango 5. ¿Por qué? Porque hay una dependencia lineal. Entonces, cuando hago la X transpuesta por X, no se puede invertir, porque la X transpuesta por X va a tener 6 por 6, pero va a heredar el rango 5. Entonces va a ser una matriz no inversible, una matriz singular. Entonces, ese problema, que Gujarati le llama la trampa de la variable dummy, ¿no? Para que la gente se acuerde, no se puede hacer. Salvo que uno decida sacar el intercepto. Entonces, ahora sí, si saco este intercepto, saco esta columna, puedo incluir las 4 variables dummy. Ahora, ¿cuál sería? La interpretación cambia ahora. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, quiero pronosticar, por ejemplo, un dato para el primer trimestre, la única variable que no es 0, además de la expo, es de 1. Y entonces este delta 1 sería el intercepto correspondiente al primer trimestre. Delta 2 sería el intercepto correspondiente al segundo trimestre, no la diferencia, no, sería el intercepto correspondiente al segundo trimestre, porque delta 1 ya no está disponible, y así sucesivamente. Entonces, en esta formulación del modelo, los deltas son los interceptos para cada trimestre, mientras que en el anterior se incluye el intercepto y los deltas son la diferencia de este periodo respecto del periodo base, ¿sí? Que corresponde a la variable omitida. ¿Se entendió? Sí, sí. Muy bien. Por último, vamos a ver otro uso de la variable dummy, que es el test de Chow. Después vamos a hacer un breve intervalo, ustedes van a cargar el R y yo les voy a subir, ya que estamos, ¿no es cierto?, viendo el R, voy a subir unos datitos con una regresión de Mincer para ver esto que vimos, lo vamos a ver y justo vamos a ver un test de Chow también, ¿eh? Entonces, veamos. El test de Chow, que se hacía, era un TSF, ¿verdad?, se puede implementar con variables dummy también. ¿Cómo era la historia acá? Bueno, la pregunta era si correspondía un modelo que tuviera una sola recta de regresión o si correspondía que las rectas de regresión fueran 2. Acá la pregunta capciosa de siempre es ¿cuál es el modelo restringido y cuál es el modelo no restringido? Y la mayoría de las veces la gente contesta que el restringido es el rojo y no es el rojo. El modelo no restringido es el negro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la restricción consiste en decir las 2 rectas negras tienen el mismo intercepto y la misma pendiente. O sea que este negro es el modelo no restringido y el restringido es el rojo. Ahora, se puede, y bueno, y hacíamos digamos el test de F con restringido, no restringido, etc. También se puede hacer con variables dummy. Fíjense, generamos una dummy para el primer periodo, digamos, o sea, para los datos que consideramos para esta recta, la primera negra. Y la otra son otros datos. Y tomamos X0, el punto de quiebre, ¿no? Entonces, XS, perdón. Entonces, desde 0 hasta S, hacemos un modelito. Generamos una dummy. Generamos una dummy que vale 0 para el primer periodo y 1 para el segundo periodo.
Entonces la incorporamos. Entonces, ¿qué me estaría diciendo esta dummy? Esta dummy se tendría que llamar dummy 2. ¿Por qué? Porque corresponde al segundo periodo. O sea, me está indicando cuando vale 1 que estoy en el segundo periodo. Cuando vale 0 que no estoy en el segundo periodo. ¿Está bien? Entonces, acá la incluimos. Y la vamos a incluir tanto en la pendiente como en, digamos, en este modelito. El modelito negro versus el modelito rojo, lo que cambia son las dos cosas, tanto el intercepto como la pendiente. Entonces, incluyo las dos dummies, delta y gamma, y regreso una sola vez, ¿verdad? Regreso una sola vez. Pero la hipótesis nula sería que no hay cambio estructural. Bien, entonces el test es un test del tipo de variables redundantes, o sea, variables que sobran. Es lo que estoy planteando yo acá, que sobraría la variable D, que tiene el coeficiente delta, y que sobraría la variable D por X, que sería el coeficiente, la correspondiente al coeficiente gamma. Entonces, H0, delta igual a 0, gamma igual a 0. ¿Ok? La H1 es que alguna de las dos debe estar, digamos. O sea, que alguna de las dos no es 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que determinar, ¿verdad?, la significatividad conjunta, pues son dos, de estas dos variables. ¿Ok? Esta y esta. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, se hace de la siguiente manera. Si ustedes recuerdan que el estadístico F del test de Chow era la suma de los residuos al cuadrado de la restringida menos la suma de los residuos al cuadrado de la no restringida sobre la cantidad de restricciones dividido la suma de los residuos al cuadrado de la no restringida dividida la cantidad de está mal, ¿no? Acá hay un error. Si quieren, anótenlo por ahí. Es n menos 2k. ¿Bien? ¿Por qué es n menos 2k? Bueno, es n menos 2k porque yo tengo en total una cantidad n mayúscula de observaciones. Pero como en el no restringido yo hago dos regresiones, ¿verdad? Perdón, en este caso hago una sola regresión, tengo 4 parámetros, beta 1, delta, beta 2 y gamma. Entonces pierdo, claro, entonces sería n menos k en este caso. Era 2k cuando yo hacía dos regresiones en el test de Chow común. En este caso es n menos k porque hago una sola regresión. ¿Está bien? ¿Y quién es Q? Q es la cantidad de restricciones que propone la hipótesis nula. ¿Y cuántas son? 2. Que delta es igual a 0 y que gamma es igual a 0. ¿Y cómo pruebo eso? Bueno, tengo que hacer la significatividad conjunta de estas dos variables. Y eso es un test de variables redundantes que se resuelve de esta manera. ¿Ven? Acá le pongo 2, acá le pongo 4, y el estadístico F es exactamente, digamos, equivalente al que haría con dos regresiones, una para cada periodo, con el test de Chow explicado en la clase pasada, la clase anterior. Acá hay problemas con el grado de libertad, discúlpenme, lo voy a corregir. O sea, acá sería, K está bien, eso está bien, y acá sería FQK, ¿qué dice ahí? F, bueno, eso es lo que está mal, ¿no? Este 4 está mal, esto está mal porque tendría que decir N menos K. N menos K. Ahí está. Acá tendría que ser N menos 4. Ahí está, listo. Le voy a arreglar
en el original y se los voy a mandar. Pero este es otro uso, ¿verdad?, de las variables dummy, sería el test de Chow. Las variables dummy se utilizan enormemente en lo que es la microeconometría, todo el análisis, digamos, del mercado laboral, el análisis de distintos mercados que se hace con la encuesta permanente de hogares, utiliza en forma extensiva las variables, o intensiva sería mejor, las variables dummy. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a tomarnos 10 minutos para permitirles a ustedes cargar. Yo ahora ya mismo estoy cargando un segundo Excel. Hay uno cargado, bájenlo, bajo un segundo Excel y vayan prendiendo el RStudio, que tarda un poquito, y a las 17:05 nos encontramos. 17:10, pongámosle, si me dan tiempo a mí a cargar también. Entonces pongamos acá, mostrar conversación, escribo un mensaje nuevo, la seguimos, (17:10) Adelante. Hasta luego.
Bueno, arrancamos. Ustedes me van a permitir, yo voy a grabar esta parte, porque me pidió Breno, quiere saber qué es lo que di, qué es lo que no di, para manejarse en las prácticas. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a compartir entonces el R. Ustedes me van a avisar cuando lo estén viendo. R. ¿Se ve o no se ve? ¿No se ve? Ah, yo no los escucho a ustedes. ¿Por qué será? Sí, sí se ve. Háblame, rompe el silencio. ¿No ves que me estoy muriendo? Sí, sí se ve. Quítame. Bueno, está bien, ya dejo de cantar. Está bien. Te enojes. Bueno, muy bien. Entonces, veamos un poquito. Síganme los buenos. Vamos a cargar los datos Mincer que dicen ahí. Vamos a ver cómo se trabaja con esto. Vamos a hacer los primeros palotes de lo que es el uso de R, ya con comandos econométricos, ¿no? En principio no hace falta cargar paquetes porque lo que vamos a ver hoy no necesita paquetes. Cuando vamos a tener que trabajar con paquetes es cuando hagamos test, porque los test no están cargados en la base, ¿no? Cuando R se enciende, se cargan algunas cosas por default. Bueno, la parte de regresión está, pero la parte de test no está. Entonces, carguemos file. Cuando uno carga una data, ya hemos visto esto, tiene que ir a import dataset. Y en general lo más fácil es importar de Excel. Se puede también importar un archivo de textos, pero a veces eso tiene problemas. O de Stata, también es fácil. Vamos para Excel. Tenemos allí el archivo que les pedí que lo bajaran del campo, que se llama Mincer, y hay otro archivo que se llama tabla 4.3, que eso después vamos a charlar al final de la clase. Entonces browse y lo busca, ¿no? Donde lo busca, tendría que buscarlo, permítanme, yo lo cargué donde. En econometría, clases, ¿cargué o no cargué? No está. Ay, qué
qué difícil esto. ¿De dónde lo había sacado? ACAP, primer cuatrimestre 2021, nivelación. Profe, disculpe, Mincer es un No te programa, escucho. un archivo, que no escuché bien, ¿qué es un programa? No, es un archivito de Excel. Ah, ok. Está en el campus. Tenés que bajarlo. El nombre es Unidad 8, Material 2. Gracias, profe. Bueno, aparece, ¿no? Se los muestra, ¿ven? Papá, y se importa. Así de fácil. Lo carga Excel, fíjense, acá apareció en el lado derecho, dice Mincer 499 observaciones de dos, ¿cómo se dice? De dos variables, de dos variables. 4 variables, perdón. Fíjense, tenemos salario, edad, años de educación y la variable hombre, que cuando es 0 es porque es una mujer, cuando es 1 es porque es un hombre. Si la variable se hubiera llamado mujer, la hubiéramos codificado al revés, ¿ok? Se abre directamente esta base de datos, bueno, se llama Mincer y está todo bien. Entonces, tengo que tener en cuenta cómo se llama, porque cuando invoque estos datos tienen que llamarse de la misma manera, incluso respetando si es mayúscula o minúscula. ¿Está bien? Eso no es problema, porque uno podría poner acá, ¿cierto? La consola, por ejemplo, podría poner, pongámoslo acá, si se guarda, podría poner Names Mincer. Entonces, perdón, acuérdense que acá, para que se ejecute, tengo que poner o esta flechita o Shift Enter, ¿no? Y fíjense, ahí salen las variables, ¿ven? Salario, edad, educa y hombre, ¿ok? Entonces, la pregunta, yo quiero hacer lo que hicimos recién con la regresión de Mincer. Entonces, en primer lugar, tengo que regresar el salario, el logaritmo del salario, con respecto a la educación, y vamos a poner también la edad como un proxy. Proxy quiere decir aproximado, de la experiencia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso primero. Entonces el comando se llama LM. Y la ecuación, se llama fórmula, se puede poner ahí o aparte, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Escribámosla ahí por el momento. ¿Yo qué quiero regresar? Quiero regresar el logaritmo, eso se puede poner ahí directamente, no hace falta generar una nueva variable, logaritmo de salario, ¿no? Fíjense que yo lo pongo con mayúscula como figura ahí, ¿no? Es la variable Y, digamos, la variable explicada. Yo puedo poner en el lado derecho las variables explicativas. Entonces pone un código, una vírgula creo que se llamaba, ¿no? Que es la partecita de arriba de la ñ, y que en general no está en el teclado, se puede poner, apretar la tecla Alt 126. Aparece ahí la tilde o vírgula. Ahora tengo que poner las variables del lado derecho, ¿no? Entonces habíamos dicho que vamos a poner educa, hay que poner más, ¿verdad? Más edad. Entonces me va a regresar contra la años de educación y la edad. Y va a incluir un intercepto por default. ¿Sí? Va a incluir un intercepto. Si yo quisiera que no incluya el intercepto, tengo que poner -1. -1 saca el intercepto. Muy bien, esta es la parte del, digamos, el modelito. Pero yo le tengo que indicar al modelo de dónde saca los datos. Entonces vamos a tener que poner coma, data, con minúscula, data, igual, Mincer. Bueno, acá no va a haber problema porque Mincer se cargó como lo que se llama un data frame, es decir, justo lo que necesitamos. Pero a veces
los datos se cargan como matriz, entonces hay que convertirlos en data frame. Después vamos a ver cómo es eso, pero les digo porque por ahí pueden tener algún problema. Y acá hay dos opciones. Yo puedo correr el comando, va a dar una salida, o puedo darle un nombre, ¿cierto? Por ejemplo, regresión 1. En ese caso me va a guardar un montón de datos en otro lugar. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Voy a correr acuérdense que con la flechita, fíjense, esto es lo que me da, ¿ven? 7,2, educa 0,07, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en general daba entre 0,06 y 0,12? Bueno, acá me dice que por cada año de educación voy a tener un 7% más de salario. Estos son datos de la capital, de la encuesta permanente de hogares, pero del año de hace 3 o 4 años, creo que era 2014, no, o sea, 6 años. Y esto de la edad me dice que por cada año de edad yo voy a tener un 1%, o de experiencia, digamos, yo voy a tener un 1% más de salario, en principio. Entonces, fíjense que sale bastante poca cosa, ¿ven? La fórmula y los coeficientes. Pero uno podría hacerlo de otra manera. Uno podría hacerlo, por ejemplo, regresión 1, y copio todo el comando, control copy, igual a ese comando. Entonces, en principio no va a salir nada abajo. Se va a guardar todo en un nuevo objeto que va a tener un montón de datos de la regresión. ¿Ven? No salió nada, simplemente copió la fórmula. Pero acá apareció esto que dice reg1, que tiene un montón de datos, ¿ven? Un montón de datos. En general lo vamos a hacer así. Ahora, para ver la salida de la regresión, vamos a tener que poner summary, con doble M. ¿Summary de quién? De reg1. Entonces, cuando lo corro, ¿ven? La salida es mucho más, llamémosle así, explicativa, ¿no? Tiene la fórmula, tiene, bueno, esto es, digamos, los cuantiles de los residuos, esto mucho no aporta. Después tiene los coeficientes, pero no solo los coeficientes, que son los mismos de antes, obviamente, sino que tiene el error estándar, el estadístico T y el p-value. Fíjense que lo que me está, y tiene unas estrellitas, que acá tiene la explicación abajo, dan la significatividad, ¿ven? Acá abajo, ¿no? Esas estrellitas, fíjense que son fuertemente significativas todas las variables, ¿no? Eso también tiene la siguiente explicación. Cuando yo tengo muchos datos, en general todo va significativo, lo cual no quiere decir que sea importante, ¿verdad? Pero, en general, teniendo muchos datos, todo va significativo. Fíjense que el salario básico, entre comillas, ¿no? Sería, ¿cómo sería? Bueno, sería exp, ¿no? De 7,20, 7,21. 7.21, eso que preguntaba 1.352 pesos, pero son de hace varios años, sería un salario, hoy sería, qué sé yo, quizá 10 lucas, algo así. ¿Ese es el básico. Bien. Entonces, la interpretación de esto es un porcentaje, 7%, y la interpretación de esto otro es otro porcentaje. Ahora, cuando se trabaja con la experiencia, en general se suele incorporar, ¿verdad? Se suele incorporar la edad al cuadrado. ¿Para qué? Para permitir que la curva tenga cierta concavidad. Entonces va a haber un componente lineal positivo y un componente cuadrático negativo que va haciendo la concavidad de la curva. Hagámoslo. Entonces vamos a volver para repetir vamos a repetirlo acá arriba. Esto también lo vamos a poner acá arriba. Si nos acordamos, queda todo copiado. Bien. ¿Qué más quería yo decir? Bueno,
Entonces vamos a agregar, acá, vamos a llamarle reg 2, vamos a agregar la experiencia al cuadrado. Van a ver que va a dar negativa, ¿no? Reg 2. Entonces vamos a agregar. Ahora yo no puedo poner, uno pensaría que yo puedo poner edad elevado al cuadrado, como se hace en Excel, ¿no? Pero no se puede. Fíjense que se va a quejar. No se quejó. ¿Qué pasó? A ver. Summary reg 2. No lo tomó, ¿ven? No lo tomó. Entonces, cuando yo quiero, acá me acepta poner logaritmos, pero como una excepción. En general, cuando yo quiero hacer una cuenta con alguna variable, voy a tener que ponerlo con esto que se llama i mayúscula, ¿no? I mayúscula, y ponerlo entre paréntesis. Eso es como que sería que yo estoy generando con una cuenta una nueva variable, ¿no? Esto también va a ocurrir cuando haga hombre por edad, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces ahora sí va a correr. En el summary va a aparecer, fíjense, ahora sí. Entonces fíjense un poquito. El intercept cambia, todo cambia, ¿no? Cambia, todo cambia. Bueno, todo cambió, pero no tanto, ¿verdad? La educación está cerca del 7 de vuelta. La edad, fíjense, esta sí que cambió, ¿no? Antes era un 1%, ahora es un 5%, pero tiene un decrecimiento. Antes hacía como un promedio, entonces tiene un decrecimiento. Entonces acá un ejercicio interesante para hacer, y que se los dejo a ustedes, es a los cuántos años, ¿verdad? A los cuántos años, porque fíjense, en esta regresión, la curva cóncava puede dar la vuelta, sube y después puede bajar. Entonces a los cuántos años está el máximo, o sea, hasta qué edad suma la edad. Tener, digamos, experiencia suma. Entonces les va a dar aproximadamente 50 años. ¿Eh? Y a partir de ahí, tener más edad es contrario, ¿verdad? Disminuye el salario, que tiene un signo negativo, entonces tiene una concavidad. Bien, ¿qué más? ¿Cómo se hace eso? Bueno, se escribe la ecuación y se saca, ¿no? Se toma la derivada y se le iguala a 0. Chao. Es fácil, digamos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Hay que pensarlo un poquito, pero se puede hacer, no hay ningún problema. Entonces, esta es la historia de esta gente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las chicas y los chicos? Bueno, acá es cuando tenemos que empezar a incorporar las variables dummy de género, que se llamaba hombre en este caso, para ver cómo funciona, ¿no? Entonces, se la vamos a incorporar solamente a la educación, porque si no se nos va a complicar un poco. ¿Está bien? Discúlpenme, pero así es la vida. Entonces vamos a considerar que hay discriminación solo en el intercepto y en la valoración de la educación. Lo de edad se va a complicar, si no. Muy bien. Entonces vamos a hacer la regresión 3. Va a ser, vamos a agregar acá la dummy. La dummy como intercepto. Entonces, ¿cómo sería eso? Más hombre. ¿Bien? Más hombre. Listo. Ya está. Se agrega una nueva variable. Bueno, summary de la regresión 3. Vamos acá, me faltó algunas cosas mostrarle de la salida, pero lo vamos a mostrar acá. Acá está, fíjense, el intercepto no cambió mucho, la educación 7 de vuelta, la edad 5%, tiene un componente negativo pero que crece con el cuadrado, y acá aparece la dummy, ¿ven? La dummy de hombre. Es un plus en el intercepto, ¿verdad? Que solo lo cobran, por decirlo así, los hombres, ¿no es cierto? Entonces acá nos tenemos que preguntar dos cosas. El signo, esto está indicando
discriminación positiva hacia el hombre, negativa hacia la mujer, y la significatividad. Y como esto da de p-value 0,016, es menor que 0,05, es significativa esta dummy, o sea, se acepta, por decirlo de alguna manera. Fíjense que los valores T también dicen lo mismo, ¿verdad? Porque todos los T que son en módulo mayores que 2, en general, más o menos, regla del pulgar, son significativos. Me olvidé decir, acá tengo, digamos, residual standard error. ¿Esto qué es? Es el error estándar de los residuos. Sería la raíz cuadrada de sigma cuadrado de u. O sea, este no me reporta sigma cuadrado de u, me reporta la raíz cuadrada. Y eso se llama residual standard error o regression standard error. Es una de las cuestiones que siempre se reporta y es muy importante porque me permite calcular la varianza, ¿verdad? Fíjense que me dice que tiene 494 grados de libertad. ¿Por qué? Porque la base de datos tiene 499 observaciones y yo le estoy restando 5 estimaciones. Entonces 499 menos 5 da 494. Después tiene, perdón, el R cuadrado. Fíjense que el R cuadrado va muy bajito, 0,24, 0,25. Bueno, en todas las regresiones de corte transversal, los R cuadrados son bajos. Pero fíjense que esta regresión es buena porque todas las variables son significativas. Después está el R cuadrado ajustado. Acá lo que hay que mirar es que siempre el R cuadrado ajustado tiene que ser menor que el R cuadrado sin ajustar. Si no, eso es un síntoma, si no quiere decir que se equivocaron en alguna cuenta, porque siempre es más chico. Tenemos el estadístico F. Fíjense que el estadístico F tiene 494 grados de libertad, tal como tenía el residual de standard error en el denominador, pero solo tiene 4 en el numerador. ¿Por qué? Porque el estadístico F plantea que son nulas los beta, pero no el intercepto, no el beta 1, ¿verdad? Sino estos otros 4. Entonces son 4 grados de libertad que se restan. Y el p-value da casi 0, o sea que la regresión vale. Bueno, entonces hemos encontrado. Ahora, veamos, ¿qué pasa si yo estimo la que se llamaba regresión 3 allá, que se va a llamar regresión 4 acá? Le voy a agregar, no le voy a agregar, voy a incluir una variable que saco esta variable e incluyo la variable hombre por educa. Es una cuenta, la tengo que poner con la I, que quiere decir indicador o algo así, ¿no? I mayúscula. ¿Bien? Entonces estaría haciendo el caso en que tengo una regresión con el mismo intercepto, porque no puse un intercepto hombre, el mismo intercepto pero diferentes pendientes para la educación. Con la edad no hice nada. 3. Perdón, vamos a correr esto de nuevo. Ahí. Vamos a llamar 4. Primary de red 4. Se genera una regresión 4. Ok. Entonces vamos a achicarlo, si se va bien, ¿no? Y hago el summary. Y acá está. Fíjense. Intercepto más o menos queda igual, educa anda alrededor del 6%, la edad se estabilizó más o menos en el 5%, hay una parte negativa que da la concavidad, y respecto de la valoración de la educación, o sea de la pendiente, ¿verdad? Si bien da positivo, es no significativo, porque el p-value es mayor que 0,05. Quiere decir que según esta regresión, si yo acepto que el intercepto es el mismo para los hombres que para las mujeres, no habría discriminación salarial contra la mujer. No habría.
porque no es significativa. Pero vamos a la última. La última. De esta sí. Vamos a hacer la regresión 5. Y le vamos a agregar no solo yo le voy a agregar acá el hombre, ¿no? Voy a ordenar un poquito, porque a veces la salida, entonces va a salir el intercepto, después hombre, después educa, después hombre por educa, y después la parte de la edad. Discúlpenme, me parece que estaría más organizado así, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, regresión 5. Dale que va. Y acá está, ¿ves? Fíjense, el intercepto es menor porque ahora está discriminado en dos partes, ¿ven? Y efectivamente hay una discriminación de base a favor del hombre que es significativa y que suma 0,85 en el logaritmo del salario básico. ¿Está bien? Que es bastante, porque entre 5,8 y 0,85, bastante. En la educación, ¿ven? Ahora, llamémoslo así, la valoración es del 10% por año de educación. 11 casi. Subió bastante. Y fíjense que la valoración de la educación es contraria al hombre. ¿Ven? Esto es negativo. O sea que si bien el hombre de base tiene una discriminación positiva, en la valoración de la educación tiene una valoración negativa muy grande. Fíjense, como esto es la pendiente, ¿qué me querría decir esto? Bueno, esto me querría decir que las mujeres en esta ciudad, en ese año, con esos datos, ¿no es cierto?, con esa muestra, las mujeres por cada año de educación ganan 10% más. Mientras que los hombres ganan 11, mejor dicho, 11%. Los hombres ganan 11 menos 6, ¿ven? Esto es casi 6. O sea, el porcentaje de aumento del salario para el hombre por año de educación es del 5%. Mientras que para las mujeres es del 11%. O sea, chicas, pónganse las pilas. Bueno, la edad y la edad al cuadrado continúan bastante parecidas, y fíjense que todos los coeficientes son fuertemente significativos, o sea que, de alguna manera, esto me aconseja que siempre tengo que empezar con el conjunto amplio de variables y luego, en todo caso, ¿qué tendría que hacer? Eliminar las que no son significativas, pero no hay ninguna para eliminar. ¿Sí? Entonces, esta regresión, yo las presenté, digamos, de la regresión más simple a la más completa, pero en realidad el camino es empezar con la más completa e ir sacando las variables no significativas, salvo el intercepto, porque el intercepto en general no lo sacamos. ¿Okay? ¿Estamos bien? Bueno. Hagamos alguna consulta. A ver, ¿qué dice, por ejemplo, Mariana? ¿Qué decís, Mariana? ¿Entendiste algo? ¿Sí? ¿No? ¿Manuel? Sebastián. Yo entendí bastante, Julio, sobre todo la primera parte. Después con el ejercicio de R, más o menos, todavía no he terminado de dar la mano a la herramienta. Está bien. Sebastián. Sí, lo seguí, profesor. Después lo vuelvo a correr, así lo veo bien. Esta filmación creo que queda disponible para todo el mundo, ¿eh? La buscan después, se meten por su cuenta y la bajan, no hay ningún problema. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Muy bien. Entonces ahora les voy a comentar, voy a sacar R por el momento, ya por R no, creo que les cuesta un poco, de a poquito. Les voy a compartir mi pantalla. Y
y vamos a mirar un par de cositas más. ¿Se acuerdan que la clase pasada una consulta respecto de lo que vimos, ¿no? Esos estadísticos basados en máxima verosimilitud? Y yo les comenté que Bujarati hablaba de que el test de Wald, o sea, los estadísticos son equivalentes para muestra grande, para muestra infinita. Y como todos se distribuyen como chi cuadrado Q, deberían tener un número igual, porque todos se contrastan contra la misma distribución y con el mismo valor crítico. Bueno, pero en realidad, en muestra chica, el test de estadístico de Wald da más grande que el estadístico de, ¿cómo se llama? De razón de verosimilitud, el LR, ¿ven? En este orden. W más grande, luego LR y luego LM. Y nos preguntamos por qué, y vimos algo en Bujarati que daba esa regla y decía que había algo en Madala. ¿Está bien? Bueno, yo tengo el libro de Madala, se los voy a subir, pero ya les cargué algunas páginas del libro de Madala en la clase 7, junto con la clase 7 en materiales, y justamente rescato esa parte donde Madala demuestra en forma bastante sencilla, bastante sencilla, más o menos, ¿no? Primero, en el capítulo 3, lo hace para el caso de la regresión simple. Bueno, acá empieza con la regresión simple, pero llega un momento que explica la regresión simple con máxima verosimilitud. ¿Ven? Acá, método de máxima verosimilitud. Entonces, acá explica el método de máxima verosimilitud y después dice, bueno, hay varios test de máxima verosimilitud y los pone acá, ¿no? El test de razón de verosimilitud, lo explica tal como lo explicamos nosotros, y explica cómo calcularlo en la regresión simple para ver si el beta 2 es o no significativo. Toma el test de Wald, el test del multiplicador de Lagrange, y para la regresión simple muestra esta, llamémosla así, desigualdad. ¿Ven? Entonces dice, en este caso, el estadístico LR se calcula con esta formulita, el Wald con esta otra formulita, y el LM con esta formulita. Y uno se hace cuentas sencillas en cuenta que está esta, ¿cómo se llama? Desigualdad. En el capítulo 4, yo le saqué, ¿cómo se llama? Hojitas, ¿no? Hice una selección de las hojas después le voy a subir el libro entero, el que lo quiera ver. Más adelante hace un test de Chow. ¿Ven? Ejemplo 1, estabilidad de la demanda para la función de alimentación o algo así. Fíjense que se basa en la tabla 4.3, ¿vale? 4.3. Entonces, hace el test de Chow y más adelante calcula para esa regresión el test LR, el test de Wald y el test de LN. ¿Ven? Entonces, como sería lo mismo que antes, pero ahora el test no es que el único beta de la variable explicativa es 0, sino que todas las variables explicativas tienen betas iguales a 0, ¿no? Tienen betas distintos en un periodo y en otro, ¿no? Este es el Chow, famoso, ¿no? Todos los betas, incluso ahí el intercepto, son todos distintos en una regresión que en otra. Entonces hace, ¿ven? Toma la suma de los residuos al cuadrado y hace un ejemplo numérico. ¿Ven? Bueno, este ejemplo numérico lo vamos a repetir nosotros, probablemente en el trabajo práctico, y yo lo que hice fue capturar la base de datos y se las muestro dónde está, se las subí también. Fíjense que, bueno, esto lo vamos a guardar, dijimos, ¿no? Vamos a guardar File, Save As, ¿cómo le podemos poner? Econometría, clase 8 estoy, ¿no? Clase 8. .r. Ahí está.
puedo salvar. Bueno, acá para borrar pon Alt L, ¿no? No, Control L. Ahí está. Esto abren un poquito lo de arriba. Entonces yo les cargué, que se puede importar, ¿ven? Está en Excel también, la tabla 4.3. Tabla 4.3, acá está. Esto me está molestando. Fíjense, ¿qué tiene? Tiene un identificador, 1, 2, 3, 4, tiene el año, tiene la demanda, tiene el precio, o sea, la demanda es la cantidad, ¿no? Tiene el precio de la demanda y el ingreso. Entonces hace dos regresiones, porque toma el periodo de la guerra y el periodo posterior a la guerra y muestra, se hace un test de Chow con eso. Eso lo vamos a ver en breve, así que ténganlo en cuenta. Vayan tratando de cargar esto. Ahí está explicado en las hojitas que les subí cuál es el test que hace. Traten de ir haciéndolo, ya van ahorrando tiempo. Y lo que les subí también, a los efectos de que vayamos poniéndonos duchos con R, es este librito. Es un librito muy liviano. Kleiber y Seilis, ¿bien? Tiene Kleiber y Seilis, yo me subiría también los datos, creo que los tengo por ahí cargados, se puede trabajar y hacer ejercitación, ¿no? De regresiones con R. Es un libro, no te digo que es muy sencillo, a veces se dificulta un poquito, es pelotado, no es tan, primero que está en inglés, segundo que no es tan pedagógico como sería Bujarati, ponele, ¿no? Pero bueno, dentro de todo, cumple lo suyo, ¿no? Apply Econometric Research es un libro básico, diríamos, ¿no? Yo aprendí con porque yo, digamos, les cuento la historia. Yo trabajaba esencialmente con Ilius, ¿no? Y en algún momento me vi obligado, también por mi tesis doctoral, a trabajar con Stata. Y punto, ¿no? Pensé que con eso ya estábamos. Pero surgió la posibilidad de dar un curso en una de las maestrías de la facultad y nos pedían específicamente que la diéramos en R. Así que yo tuve que aprender R, pero no fue muy dificultoso. Y a pesar de que lo hice solito, digamos, con la ayuda de este libro, también es muy útil hacerle preguntas a Internet, ¿no? Así que, y ahora que ustedes van a estar guiados por mí y por los chicos, no van a tener ningún problema. Fíjense, por ejemplo, si yo tengo la duda, ¿no? ¿Cómo, por decir algo, alguna duda que se les presente mientras manipulan el RStudio, ustedes tienen una duda, por ejemplo, de que cómo convertir una matriz en un data frame, porque el comando LM solo acepta data frame, no lo puedes hacer con datos en una matriz. Ahí lo que conviene hacer es preguntar directamente, ¿no? Voy a cerrar esto porque se ve que está un poco cargada la PC. Me da mucha bolilla. Ahí está. Supónganse que uno quiere transformar, digamos, un data frame, una matriz en data frame. Entonces uno tiene que, digamos, guiarse. Primero siempre tiene que poner, bueno, ustedes saben buscar en internet, no voy a enseñar eso, ustedes son milenios, ¿no? Entonces lo primero que ponemos es R, para que directamente, digamos, ya se dirija a los comandos de R. O sea, no me esté diciendo cómo hacer eso en Excel o en alguna otra cosa. Entonces R, y conviene ponerlo en inglés, ¿no? How to change,
Ahí yo busqué, pero yo busqué en Excel cómo cambiar, bueno, no, en R, cómo cambiar los nombres de las columnas. How to change matrix to data frame. How to convert matrix to data frame. Entonces uno va, generalmente esto es un foro, para dummies, para tontos. Bueno, ahí está, y se fijan y está en el ejemplo, o sea, esto lo tienen que moverse ustedes, digamos. Esto es, yo les voy a contar que en general nosotros, en nuestro curso, en general mimo demasiado a los alumnos, porque les explica paso a paso todo. Eso no sé si es bueno. Por ejemplo, la primera de contacto con Stata, en una maestría de Vitela que yo hice, el profesor no explicó nada de la parte práctica, cero de la parte práctica. Yo solo la teoría y nosotros nos tuvimos que rebuscar para aprender a manejar Stata por nuestra cuenta. Y yo creo que también en desarrollo, de cimiento, creo que era Mariana, ¿no? Me parece que te largan duro, ¿no? Con Stata. ¿Cómo es el asunto? Sí. Sí, es pura Stata. Pero no te enseñan Stata. Para aprender. hacer centros nacionales. ¿Pero te enseñan Stata o tenés que aprender sola? No, se dio clase en ahí. No se escucha bien. Te llevan a alguna clase. Bueno, pero en general, digamos... Ah, buenísimo. Bueno, pero en general, digamos, se supone que esto lo pueden hacer solo. Entonces, justamente, además, el esfuerzo paga, porque ustedes ya se dan maña, pues nunca se termina de aprender a manejar un programa. Entonces, uno ya sabe cómo buscar, ¿no? Es como el famoso dicho, no le des pescado, enséñale a pescar. Bueno, entonces, ¿cómo tienen que pescar? Ponen la duda y le va a venir algún foro. Ahora R está muy de moda, así que hay un montón de foros y van a aprender solitos. Bueno, ¿alguna duda más que tengan? Dijo que queda grabado esto, ¿no? Sí, queda grabado. Si no lo podés bajar, pedímelo que yo te comparto algo. Y si no, está... Empiezo a ver. Tenés que, claro, dale. Tenés que esperar que se cierre la sesión porque recién después se carga, ¿no? Ok. Igual, Gianluca, estás grabando. Mañana. Gracias, profe. Bueno, chicos, gracias por estar. Nos vemos la próxima. Y bueno, hasta el viernes. Chao, hasta el viernes. Chao.